A ver. Nos visitó María del Mar. Ella es coach de alimentación emocional. Ok. Y entonces yo hice el comentario de que puede que a mí a veces me da bochorno de que yo alimento a mis mascotas mejor que lo que me alimento yo mismo, ¿no? Ajá. Entonces, pues, de ahí surge el tema a continuación. ¿De verdad? Mis mascotas. Mis mascotas comen mejor que yo. Ese no es tu caso, Mora. Que no, claro que sí. ¿Ah, sí? Claro que sí. Cuéntame. Muchachos, mis gatos tienen mucho pelo. Ajá. Y entonces yo le compro una comida especial que es para que no devuelvan, ¿verdad? Porque como ellos se lamen, pues se llevan pelo. Entonces cuando devuelven, vomitan bolas de pelo. Todos los gatos, ¿no? Sí, prácticamente casi todos los gatos son así. Ellos se bañan ellos. Ellos se bañan ellos. Pues entonces tú tienes que comprarle una comida especial para eso mismo. Y esa saquito de comida me vale carito. Y entonces ellos tienen unas merienditas de salmón. Mis meriendas son almendras. Las meriendas de ellos es salmón. Pero en una lonchera y todo, ¿cómo es esa dinámica? Yo le doy merienda 2 veces al día. 2 veces al día, muy bien. Y tiene que ser salmón porque pollo no lo quieren, no les gusta. Y a la hora. A la hora. Okay. A la hora. Y se me paran porque yo les tengo una servilletita. Ajá. Yo le pongo una servilletita donde le pongo las meriendas. No se la pongo así ni en un platito para que pero no se... Pero si tú no estás, ¿cómo se busca la merienda? No, mijo, cuando ellos están acostumbrados a que sea cuando yo llegue. Entonces, cuando yo llego, me maullan y se paran frente a la servilleta. Okay. Porque saben, ya están, saben que esa es la hora. ¿Dónde está lo mío? Merienda. Y mi merienda. Y si no es esa, no se la comen. ¿De veras? Y es de salmón y bastante carita que vale también. Wow. Sí, entonces el agua es destilada, yo no le doy agua así de la pluma. ¿De prudo? ¿Agua de prudo? Sí, oye, más o menos. Qué bien. Ay, esa meriendita. En algún sentido, entonces, tus gatos comen... ¿Que sí qué? Mejor que tú. A veces no, yo a veces no siempre tengo salmón en mi refrigerador. Mira eso. No siempre hay salmón. Eso, fíjate que yo en estos días quejándome de lo gordo que cada vez estoy más gordo. Y yo digo, pero yo no entiendo por qué no sé qué pasa que. Pero veo, esto es verdad, o sea, yo veo que cuando voy a comprar el alimento de los animales, de los caballos, de los ovejos, tú sabes, de los perros, digo, uno se esmera en comprarles, tú sabes. Exactamente. Lo mejor. Quizás no todo el mundo es así, pero sabemos que algunos que tenemos cuidado, ¿verdad? Con lo que le compramos. En mi caso, que yo como cuanta porquería encuentro por ahí, ellos terminan comiendo mejor que yo. Claro, porque uno no quiere que devuelvan. Hay unos que son delicaditos del estómago. Otra cosa, no le cambies la comida. O sea, tienes que ir poquito a poco porque el cuerpo la rechaza, o sea. Si te hay foque esto. Hay foque, sí, uno. Yo no quiero de eso. No, yo traté de cambiársela, una un poquito más económica. ¿Qué es esta baratería? Esto no me trae esta porquería. Yo creo que devolvían de maldad para que yo no le comprara más. Qué interesante, pero vamos a hablar con la gente. Definitivo. Usted es de los que también se esmera tremendamente para comprarle comida a sus mascotas. Ajá. Pero usted no tiene mucho cuidado de su dieta. Increíble. Increíble. A ver si están. Digo, ese no es el caso de Mora. Mora tiene, Mora tiene, o sea, una ¿cómo se llama? Una cosa estricta, ¿verdad? Una disciplina. Una disciplina. Sí, yo no le llamo ni dieta, es disciplina. Yo no tengo, pero debo tenerla. Debes tenerla. Yo te he dicho que yo te puedo ayudar, pero tú has rechazado. Tú dices, no, Mora, no. Bueno, pero o sea, ¿cómo puedo arreglar? Porque yo siempre le hago la pregunta a Mora, pero ¿cómo puedo arreglar mi dieta sin dejar los mantecados y la carne frita? Pero es que no hay que dejar el mantecado, te lo puedes comer una vez en la semana o 2 veces. Una vez a semana, Mora. Porque tú te lo comes todos los días. Bueno, todos los días uno cena y uno tiene un postre. No. Digo, bueno, no puedes tener una china de postre o una pera. Ahora es una merienda. Vamos al 787-993-9700. ¿Su mascota come mejor que usted? Vamos a preguntarle a la gente. Buenos días. Dios bendiga, buenos días. Sí, mis mascotas comen mucho mejor que yo. ¡Eso! Comen 4 veces. Su snack también. ¿Verdad?
Ajá, y entonces no les gusta el pollo, eso es cierto. Lo que le encanta es el salmón, el atún. Sí. Le encanta los camaroncitos. Los camaroncitos, sí. Pues o sea, son gatos. Ese es así. Y se gasta más en ellos que en uno mismo. ¿Verdad Mira que allá, sí? Mira para allá. Entonces, Sí, cuando, eso es cierto. cuando necesitan la meriendita, ¿verdad que te la piden? ¿Saben pedirla con Sí, maullando? vienen a pedirla. Sí, ese es así. Es que son tremendos los animales. Ay. Pero, bueno, pues mira, la primera llamada que dice. La primera llamada. Sí, comen mejor que yo mis mascotas. 787-993-9700. Hola, en ruta, muy buen día. Buenos días, Dios los guarde. Amén, igual. Sí, mira, yo lo escucho todos los días también, es la primera vez que llamo. Ay, qué chévere. bueno, te celebramos, mi amor. Soy de Ceiba. Hola, bienvenida, Ceiba, adelante. qué bueno. Sí, mira, yo digo que mi esposo cuida más mis animalitos que a mí. ¿Cómo es eso? Cuéntanos. Sí, tengo 7 perros. Ajá. Cuando pasa el mantecado, le compran mantecado. Y la comida que viene en latita, que a veces le da snack, Ajá. se la da con cuchara. No. Sí. Ay, Con cuchara. señor. Sí, una cucharita. Así que esos perros son unos changos. Sí, señor. Sí mismito. ¿Tú sabes lo que es darle a los 7 perros comida en cuchara? Cucharita, ¿No mira, todo el papá. día en eso? Aquí está. Mira qué cosa más tremenda. Adelante, buen día. Buenos días. Ajá. Cuéntanos. Hola. Buen día. Primera vez que llamo. ¡Ay, ¡Qué bueno! Bienvenida. Qué bien. Gracias. Pues yo tengo un pastor alemán Ajá. y le digo que sí, la comida sale muy costosa, me sale $90. Y sí, come mejor que yo prácticamente. Mira para allá. Ok. Y entonces, y tiene un par de veces de comidas al día y todo. Sí, tiene 3 veces comida al día. Mira, eso que interesante. Pues hay mucha gente que tiene los animales y le da una vez al día. No, por lo menos 3 veces y los snacks, como había dicho la señora, de salmón. ¿Y tú velas con el mismo cuidado tu alimentación? No, la verdad que no. La verdad que no. Mira eso. Así es que Sí, el se pastor, cree más que uno mismo, sí. así que el pastor alemán está contento. Exacto. Mira qué Un chévere. placer, buenos días. Cuídate, mi mucho. amor. Fíjate, mi pastor es boricua, no es alemán. No, tú vas a ser alemán. ¿Qué es eso? Qué charro. ¿Qué? No. Si fueras a competir con el payaso criollo, ¿Gano o pierdo? ganas. Mira, alguien escribe por aquí, los míos no solo comen mejor que yo, sino que tienen sus meriendas y dice que revoltillo de desayuno los domingos comen. Dice, yo no solamente comen mejor que yo, sino que yo pago por mis recortes $7 y por el de ellos 35 cada uno. Es verdad. Eso es verdad. Increíble. 7 pesos al barbero y 35 al grooming. Comen revoltillo por la mañana. Yo nunca había escuchado eso. Mira para allá. Está tremendo. Bueno, vamos a ver por acá. Buen día. Buenos días, Dios me los bendiga. ¿Cómo están ustedes? Muy ¿Qué tal? Buen día. bien, muy bien, gracias. Ay, qué bueno. Pues mira, yo tengo 2 perritos, una perrita y una gordita, que le digo gorda por cariño. Ay, Dios Entonces, mío. el grande le digo tuco porque no tiene rabo y es tuquito. Entonces, pues ellos comen muy bien. Entonces, por la mañana yo le hago un jamoncito. Tú sabes, un jamoncito como si fuera frito. ¿Oh, sí? Y ellos comen su comida y comen comida de casa, de acá. Y está muy bien. Están Mira, eso lo más gordito. le preparas jamoncito. Jamoncito cocido. Cocido. Mira para allá. Oh, qué rico. Wow. Tú sabes que a veces yo compro jamón de pavo. Bueno, yo siempre compro jamón de pavo, ese es el que uso, pero que me da con darle para, tú sabes, y se lo comen también, pero tiene que ser el de pavo. Así fino. Sí, fino. Ay, Dios mío. Y adelante, buen día. Increíble. Buen día. Hola. Contigo. Hello. Se nos fue. Bueno. Sí. Hello. Ahora, dale. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Mira, yo tengo 3 nietos. Ok. Son 3 nietos de 4 patas. Ah, Uno se llama Loki, King y Zeus. Ellos comen una comida especial. Ajá.
ellos no pueden comer nada que tenga pollo. Ajá. Y si tú no lo bañas con champú de avena, ellos le da rash. Son de piel sensitiva. Mientras yo me baño con cualquier jabón, el jabón de ellos es especial. ¿Tú puedes creer cosas igual? Sí, te lo creo. Sí. Yo doy Pero fe estoy de eso. enamorada de ellos. Ay, sí. Para que tú Y veas. tengo un gato, ese es mi hijo. Ese es tu hijo. Eso, si tú lo ves, Moraima, tú te enamoras de él. Ay, Dios. Porque la gente no me cree. Ajá. Cuando él hace sus caquitas en la cajita, Ajá. a veces se le sale un poco de arena por fuera. Yo quisiera que tú lo vieras con la patita, como él recoge así al lado. ¡Wow! Fíjate. Y el agua y la comida con la patita, con la patita, él se la lleva a la boca. Y la gente no me cree. Yo he ganado apuestas por eso cuando lo grabo, porque la gente no me cree. Ay, no, yo lo que estaría al hombro apretándolo si veo que hace eso. Ay, Dios mío, apretándolo de amor. Qué chévere. Qué cosa. Así que, sí, Qué rico. Hay gente entonces, mira qué cosa, hay gente entonces que les vela las dietas a sus mascotas, Sí. ¿verdad? Sí. Más que sus propias dietas. Sí, entonces yo, otra cosa, trato de comprarle comida orgánica y con poco colorante o si acaso sin nada, porque Wow. es que el colorante hace daño. Sin embargo, la mía me la como con colorante. Y le ha chequeado la azúcar, la presión. Pues mira, sí, cuando lo llevo al médico le chequea, hacen chequean, prueba de cáncer y claro, todo. sí. Para ver si tienen cáncer, todo eso se les hace. Abre el hocico y saca la lengua, me dice el doctor. Buen día. Buenos días, Damari desde Tennessee. Hola. Tengo Boston Terriers y ellos son locos con unas galletitas orgánicas de manzana. Orgánicas, ¿viste? Que by the way, ¿perdón? Orgánicas también, ¿viste? Le digo a Fíjate. Fernán que vienen, Orgánicas. sí. Mira, De hecho, les encantan tanto que yo tuve que probarlas a ver por qué. ¡No! Porque ellos, Muy bien. yo dije, tengo que probarla porque de hecho yo le ponía las galletitas, las diferentes galletitas en el piso y una de ellas, la perrita, ella como que le daba el paquete de galletas de manzana. Ajá. Y yo decía, uy, tengo que probarlas, pero nada, yo le digo le leo a la perrita lo que ella va a comer todas las tardes. ¿Oh, sí? Ella come algo diferente, le encanta el salmón también, el pollo, ella no discrimina. Pero el otro, que es el viejito, él tiene una comida especial para sus riñones y ese pues me cuesta un poquito más su dieta, pero así son mis perritos. Entonces, ¿cuántas galletas de ese paquete? ¿Cuántas galletas tú le das a ella y cuántas son para ti? No, ya yo las probé una sola vez y hasta ahí quedé. Ok. Sí, las probé una sola vez. Tú sabes que yo la entiendo porque yo digo que tienen esas meriendas que los vuelve locos. Los Le míos, encanta. los míos, nada más de mover la bolsa, tú la coges lo más en silencio posible, que no se den cuenta que tú le estás cogiendo. No, la detectan. Corren desesperados, pero que tienen estas meriendas. Increíble, ¿eh? Sí, están hechas para volverlos locos. Sí, así mismo. Buen día. Sí, muy buenos días. Buen día. Dios le bendiga. Amén. Amén. Hello, Sí, ¿me ajá. escuchan? Sí, seguro que sí. Cuéntanos. Pues mira, realmente yo tengo 4 perrijos. Ajá. Son 2 Siberian y 2 Pitbull. Ok. 2 de ellos, pues yo le tengo la dieta de comida cruda. Muy bien. Queso, pues que se le da hígado, pues que de res, corazón, pues que de res, esporonza, Ajá. muslo, porque uno de los Siberian, pues que me salió con un problema del estómago y me salía mucho más caro, aunque la comida fuera especial, pero estarlo llevando al veterinario cada rato, eso era una gastadera mensual. Sí, claro, imagínate. Entonces, pues decidimos coger la orientación de dieta de comida cruda. El BARF. La cogimos y de ahí para adelante a él se le quitó todo el problema del estómago. Entonces, una de las people pues tenía problemas de la piel, se le fue el problema de la piel, que ellos padecen de eso. Y los otros 2 pues sí comen comida seca, pero la comida seca es libre de grano y de salmón. Y se le echa su frutita, su fresita, guineíto, que Muy si bien, muy raspberry.
si sardinas por el lado también, por lo del omega 3. Así son. Exacto, así son. Ese es un gran tema, el BARF. Yo sigo mucho eso. Ajá. Porque creo 100% en eso. Hay muy poquita gente con esa información de la alimentación, ¿verdad? Para cruda. Sí, exacto. Pero es excelente. E irónicamente, por ejemplo, sé de que todos los perros que salen alérgicos al pollo, pero que lo consumen a través de los paquetes, cuando les dan pollo crudo o cocido, pero sin condimentos, no les hace daño. ¿De verdad? Sí. Se les quita todo. Cuando comen así de manera natural, raw, tú sabes. Hay muchos animalitos sensibles, padecen del estómago, es como los seres humanos, no es que uno quiera darle... Claro. O sea, a mí no me gustaría gastarme lo que me gasto en las bolsas de comida, yo quisiera darle unas más sencillas, más jamoncito en casa y qué sé yo ni qué, pero son sensibles del estómago, o sea... Ahora fíjate, Elizabeth nos dice por aquí en el Messenger de Nueva Vida, yo tengo una chihuahua y ella come súper bien, pero yo también. Pues está como Moraima, mira, está como Moraima. Ay. Pero yo tengo que hacer cambios. Tienes que hacer cambios. Yo tengo que aprender a comer tan saludable como los caballos. Como los caballos. Tengo yo, como radio, que lo tengo allí en la finca. Interesante. Bueno, para toda esa gente que ama a sus animales. Así mismo, y que coman bien. Seguro que sí. Yes. Nueva Vida 97.7 en ruta. Buenos días.